Esta historia no empieza con un operativo, empieza con advertencias, documentos de nuestro poder confirman que desde el 2024 ya existían denuncias formales que alertaban sobre estructuras de evasión fiscal, sociedades sin actividad real y operaciones irregulares. De acuerdo con datos confirmados de la Dirección de Tributación Directa, una red de empresas fantasmas facturó a contribuyentes reales servicios y productos por 772 mil millones de colones, así como lo escuchó, 772 mil millones de colones, es decir, casi 1.600 millones de dólares al tipo de cambio actual. Dicho de otra forma, los contribuyentes, empresas medianas y grandes habrían presentado estos gastos para pagar menos impuestos de renta y ventas. Para que usted tenga una idea, con esos 772 mil millones de colones se pudieron pagar 80 mil bonos de vivienda o 319 mil becas Avancemos. Pero fuimos más allá, logramos infiltrarnos en esta red para desenmascarar a uno de sus presuntos líderes, quien aumentó su patrimonio a pesar de reportar un salario por debajo de los 400 mil colones mensuales. Es a partir de ese punto que esta investigación comienza a reconstruir la red. A partir de la documentación que tuvimos acceso al infiltrarnos en esta red, cuando se ponen en una misma línea los registros de sociedades, juntas directivas, domicilios fiscales, facturación y reportes crediticios, aparece un patrón que no debería existir. Los mismos nombres repitiéndose en distintas empresas no una vez, sino decenas de veces. Cuando ese cruce se amplía, la escala cambia completamente. Se trata de una red de 65 sociedades identificadas con nombre y estructura clara. Todo nuestro poder, bajo el mismo modelo, con una facturación ficticia que le permitía a contribuyentes reales, incluidas grandes empresas, a pagar menos impuestos de renta y ventas al final del periodo fiscal. Ese dato se sostiene en la coincidencia entre facturación registrada, estructuras societarias repetidas, denuncias formales y patrones documentales. Hay un punto clave: esta red de empresas fantasmas se diseñó para producir bienes y generar facturas por servicios que nunca se ejecutaron. Pero ¿cómo se formó esta presunta mafia para ayudarle a empresas formales a evadir impuestos de renta y valor agregado? Aquí la explicación. El presunto líder sería Juan Pablo Calderón Ureña. Al parecer tuvo nexos con tributación directa. Aparecen 5 sociedades como representante legal. Aparece también Víctor Rafael Marín Fallas, un intermediario operativo. Aparece en una sociedad pero articula la facturación. Hay personas que también prestan su nombre. Steven Carvajal Pereira aparece en 40 de las 65 sociedades. Una mujer de apellidos Ramírez Serrano aparece en 5 sociedades. Francisco Hernández Sequeira en 4 sociedades. Hay roles claros: representantes legales, presidentes, tesoreros, abogados y contadores. Generan estas empresas fantasmas. Hay 65 identificadas, pero Tributación Directa proyecta que podrían existir hasta 400, todas con un capital social de 10 mil colones, sin empleados, sin operación real, facturación simulada, a empresas reales que deducen impuestos al final del periodo fiscal. Pero hay un elemento que termina de desnudar cómo opera esta red. Por ejemplo, Steven Jonathan Carvajal Pereira, quien aparece en al menos 40 de las 65 sociedades identificadas y quien sería un adicto en condición de calle, reporta ingresos mensuales que oscilan entre 300 y 450 mil colones e incluso mantiene deudas activas ante la caja por más de 2 millones de colones. Juan Pablo Calderón Ureña, señalado como presunto líder de una de las estructuras, registra ingresos mensuales que rondan los 225 mil a 375 mil colones. Pese a figurar en múltiples sociedades y tener participación directa en varias de ellas, este sujeto es quien presenta un incremento patrimonial sospechoso: autos de lujo, esta mansión en Cascajal de Coronado y otra en el condominio Floresta, un perfil que analizaremos más adelante. Y el patrón se repite: personas que figuran como presidentes, tesoreros o representantes legales de decenas de empresas, pero que en los registros oficiales reportan ingresos cercanos al salario mínimo. No tienen capacidad económica real para sostener las empresas que administran, pero sí aparecen firmando millones de colones en facturación. El patrón no solo se repite en nombres, también en direcciones. Cuando se cruzan domicilios fiscales, aparecen puntos donde se concentran varias sociedades. Por ejemplo, en Ciudad Colón aparecen múltiples empresas como Novart Integral, Corporación McDown, Apicay Internacional y Carnes Procesadas Pereira. Distintas sociedades, pero en un mismo lugar. Para corroborarlo, visitamos al menos 10 domicilios fiscales registrados y lo que se encontró es determinante: viviendas particulares, oficinas inexistentes y ausencia total de actividad empresarial. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo le va? Una pregunta. La empresa latinoamericana de soluciones, IMEX, ¿y afines S.A.? No, por aquí no sé. Nada de eso está aquí. No sé. Yo tengo tiempo de estar acá. ¿Hace cuánto estás aquí y trabajas? Más de 10 años. Más de 10 años y Sí. no... Francisco, Residencial Los Cafetos, casa 13D. Tiene que ser en la esquina. Bueno. Y tiene que ser esta, porque no creo que sea. Buenas.
Buenas. No, definitivamente Pico y Murillo SRL no tiene ningún tipo de rótulo, nadie atiende, no pareciera ser una empresa tampoco, una casa de habitación, pero donde la gente ni siquiera responde. Estamos llegando a la Iglesia Católica de Ciudad Colón a ir a buscar si realmente estas empresas están donde dicen. Aquí está la iglesia y lo que indica la dirección exactamente, 100 metros norte y 25 metros oeste de la Iglesia Católica, edificio azul. Debería estar ese famoso edificio azul justamente en este sitio. No hay, en efecto, no hay ningún edificio azul tampoco en la dirección en donde están registradas estas McTown S.A., Novart Integral S.A., Apicay Internacional S.A. 3 empresas concretas que tampoco están donde se supone deberían de estar. Pero sí, nosotros logramos identificar estas presuntas irregularidades con cierto grado de facilidad que pasó en tributación directa. Don Mario, tributación directa tenía información desde diciembre de 2024 sobre esta red. ¿Por qué sigue operando hoy? Porque nosotros estamos obligados a dar el debido proceso a todas las empresas. Entonces, desde el año 2023 nosotros empezamos, más bien desde el principio, a identificar que existía esta metodología de las facturas apócrifas, y entonces nosotros empezamos a estudiar el fenómeno primero, identificamos 2 grandes grupos, los llamados EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, y luego los EDOS, que son las empresas que deducen en sus gastos las operaciones simuladas. ¿Usted está claro que hay funcionarios dentro de tributación directa que están facilitando información a estas redes? Nosotros no hemos todavía logrado identificar a un funcionario exactamente que haya hecho eso. Hay 3 funcionarios que están formando parte de la red. ¿Tiene conocimiento de eso? En este momento nosotros no tenemos certeza de eso. Pero ¿sabe quiénes son? Por lo menos tienen la sospecha de quiénes son los que pueden estar ayudando a pasar información a estas redes. No tenemos certeza, le digo, y nosotros cuando tenemos esas certezas, tenemos relación con el Ministerio Público y presentamos las denuncias correspondientes. O sea, ahorita no hay ningún funcionario de tributación directa bajo investigación relacionado con estos esquemas de facturación falsa. No le puedo adelantar eso. Pero hay algo más. Varias de las personas que aparecen en esta red decidieron hablar. Sus testimonios confirman cómo se crearon las empresas, cómo se mueven los millones y quiénes están detrás. Incluso registros de transferencias electrónicas a empresas domiciliadas en México por $9,500 para evitar sospechas. Lo que hoy revelamos con documentos. Una de nuestras gargantas profundas lo vivió desde adentro y lo que contó cambia todo. ¿Cómo se da cuenta? Yo empecé a trabajar con él de otra cosa completamente. De pronto un día me dijo, ¿me ayudas con, verdad? Para abrir una empresa, una sociedad y otra sociedad. Y yo está bien, yo confío bien, ¿verdad? Hasta hace poco que yo empecé a ver que las cosas ya se estaban saliendo de las manos. Hace como un año yo hice la consulta a un amigo y me dijo, ten cuidado, porque eso no está bien. Pero ya hace varias veces yo vengo advirtiendo, ando viendo cosas, los montos, las transacciones en los bancos, que ya antes no se usaba eso, ahora los mismos clientes depositan en los bancos. Y al día siguiente, con una desesperación, hay que hacer cheques, mandar a cambiar cheques, depositar a la misma gente que hizo el depósito, cosa que uno no es tonto y uno dice, ¿qué está pasando? En la cabeza está Juan Pablo, él tiene contadores, tiene abogados y en este caso él le pide a usted la facturación. Entonces solo lo único que... En la segunda entrega, cómo se ejecuta este fraude paso a paso y los nombres detrás de la operación. Esta investigación, el megafraude fiscal, quien opera la mafia de la evasión, se financió con el apoyo de la audiencia a través de aportes de costarricenses que respaldan el periodismo independiente.
Esta investigación no se construyó solo con documentos. El equipo de investigación de la Octava TV dio seguimiento, realizó trabajo de campo y reconstruyó paso a paso cómo opera esta estructura. Lo que encontró no es improvisado, es un esquema que se repite. En el centro aparece un nombre, Juan Pablo Calderón Ureña. La información analizada indica que presuntamente coordina la operación, decide qué sociedades se utilizan, cómo se ejecutan las transacciones y cómo se mueve el dinero. Esta versión la confirma uno de nuestros informantes. Él es el jefe de la estructura. En realidad sí, porque él es el que está encargado de hacer todo. Certificaciones, todo. El contador lo llama, mira, hay que hacer una auditoría y él es el que se encarga de todo. ¿Cómo sospechan ese vínculo todavía con tributación? Hay personas que le pasan información. Sí, claro. Bueno, todavía 2 o 3. Todavía antes de que entrara tribu era más fácil, ahora ya es más difícil. ¿Cuándo empezaron los depósitos a llegar? ¿Cuándo se aperturan las cuentas? En ese momento no estoy muy clara, pero sí hace como un año, menos de un año, porque sí. El nombre de Juan Pablo Calderón Ureña no aparece solo, se conecta con un entorno cercano que también figura en sociedades y vínculos patrimoniales. Su madre, Luz Maruja Ureña Gamboa, sus hermanos Andrés y Gustavo Calderón Ureña, su pareja Ana Fiorella Chávez Vargas y familiares por afinidad como Walter y Gustavo Chávez Vargas. Este bloque permite entender cómo se repiten nombres y cómo la red se extiende más allá de una sola persona. A partir de ahí, la estructura se organiza. Un grupo administra sociedades y cuentas bancarias. Allí aparecen 2 mujeres de apellidos Ramírez Serrano y Porras Ramírez, dedicadas aparentemente a la gestión operativa. Otro grupo conecta clientes, contadores que canalizan empresas reales hacia el esquema y en la base personas encargadas de retirar el dinero en efectivo. La investigación identifica al menos 10 contadores, al parecer relacionados con la captación de clientes, entre ellos los identificados con los apellidos Valverde Herrera, Angulo Sequeira, Arroyo Núñez, Paniagua Amuy, Salazar, Marín Fallas, Cascante y Díaz González. Su rol es clave, conectar empresas con la estructura y facilitar su ingreso al esquema. A esta misma estructura se suma un grupo de abogados, el que al parecer también participa en la red. Entre ellos figuran apellidos como Vázquez y Rivera, asociados a la incorporación de clientes desde entornos financieros, así como otros de apellidos Arroyo, Prado y Reyes, vinculados con la gestión de sociedades y servicios profesionales dentro de la red. Pero hay una pieza clave que sostiene la red en los documentos. Steven Jonathan Carvajal Pereira. Los registros analizados por el equipo de investigación de la Octava TV lo ubican en decenas de sociedades. Su nombre se repite en una cantidad de empresas que no es habitual. Ese dato es determinante porque su perfil económico no refleja la capacidad para sostener ese volumen de estructuras. Carvajal Pereira concentra 40 sociedades, es decir, el 62,5% del listado que se analizó. No prueba un delito, pero refuerza una hipótesis clara. Parte de la red podría operar con representantes formales, mientras el control real se concentra en otros niveles. Con esa estructura, el mecanismo se vuelve claro. Una empresa necesita justificar gastos. Un contador la conecta. La red selecciona una sociedad y emite una factura por un servicio o producto que al parecer no tiene respaldo verificable. La empresa deposita el dinero entra al sistema y sale. En pocas horas se convierte en cheque, se retira en efectivo y vuelve a circular. Ese ciclo se repite. Pero esta investigación no se quedó en el papel. El equipo de investigación de la Octava TV siguió sus movimientos en la calle. En Concepción de Entre Ríos, en las viviendas de la mujer de apellido Ramírez Serrano, se documentaron visitas breves y constantes. Personas que llegan, entran y salen en pocos minutos, en una dinámica que se repite. Entre esos recorridos, nuestro equipo de investigación logró identificar a 2 de los mensajeros que aparecen de forma recurrente en estos movimientos, Marvin Sandy Jiménez y Kenneth Moya Rojas, quienes, según los registros, participarían en el traslado y retiro de dinero dentro del circuito. Las rutas conectan 3 puntos: Tres Ríos, el condominio La Floresta y Cascajal de Coronado. Motociclistas que llegan, retiran, se desplazan y reaparecen en esos mismos lugares. El equipo de investigación de la Octava TV dio seguimiento a esos trayectos y confirmó que se repiten. En paralelo, el dinero sigue el mismo comportamiento. Cuentas bancarias relacionadas con esta estructura reciben depósitos y registran salidas en plazos cortos. El dinero entra y sale con rapidez. Ese patrón no es eventual, es consistente. Según los registros en poder
poder del equipo de investigación de la Octava TV, en este esquema intervienen al menos 10 cuentas en el Banco de Costa Rica, cuentas que reciben depósitos, emiten cheques y permiten que el dinero entre y salga del sistema en cuestión de horas. Según la información analizada, en cada operación se calcula una comisión conjunta cercana al 10%, distribuida entre quien opera la estructura y los captadores de clientes. Documentos analizados por nuestro equipo de investigación evidencian transferencias internacionales efectuadas desde Costa Rica hacia cuentas en el exterior. Son montos cercanos a los $9.500 a una cuenta domiciliada en Estados Unidos a nombre de Inteligencia Total Gutiérrez S.A. Y en el centro de todo aparece una contradicción. Juan Pablo Calderón Ureña reporta ingresos mensuales entre 350.000 y 375.000 colones. Sin embargo, el equipo de investigación de la Octava TV lo ubicó en propiedades de alto valor. Esta vivienda en Cascajal de Coronado con un valor registral de 160 millones de colones y presencia en el condominio La Floresta, además de vehículos de alta gama. Nada de esto por sí solo prueba un delito, pero plantea una pregunta directa: ¿cómo se sostiene ese nivel de vida con los ingresos que reporta? Cuando se observa el conjunto, el patrón es claro: empresas con características similares, nombres que se repiten, personas vinculadas con múltiples sociedades, cuentas que operan de forma coordinada, dinero que circula siguiendo la misma lógica. De acuerdo con el director general de Tributación Directa, Mario Ramos, ya se remitió una denuncia a la Fiscalía que se tramita bajo el expediente 24-00062-0621-PE. Ramos desconoce sobre la participación de funcionarios de esa dependencia en esta red. En este momento nosotros no tenemos certeza de eso. Pero ¿sabe quiénes son? Por lo menos tienen las sospechas de quiénes son los que pueden estar ayudando a pasar información a estas redes. No tenemos certeza, le digo, y nosotros cuando tenemos esas certezas, tenemos relación con el Ministerio Público y presentamos las denuncias correspondientes. O sea, ahorita no hay ningún funcionario de tributación directa bajo investigación relacionado con estos esquemas de facturación falsa. No le puedo adelantar eso. ¿Cuántas de estas empresas han sido denunciadas penalmente en este momento? El número exacto, Mario. En este momento nosotros tenemos una red de EFOS, es decir, de empresas que facturan operaciones simuladas, que son aproximadamente más de 20 empresas de esa red, que están presentadas en una sola denuncia, y tenemos en proceso varias más. Recuerde que nosotros estamos llamados, la Dirección General de Tributación, al principio de legalidad y el debido proceso. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos una persona identificada y otra muy diferente es que ya la podamos denunciar al Ministerio Público. Para poder hacer una cosa como esas, nosotros primero tenemos que hacer una investigación que está asociada y vinculada a todo un proceso que está establecido en el Código de Normas y Procedimientos. Uno lo puede entender, don Mario, lo que quizá, digamos, para el ciudadano promedio, lo que quizá no le cuesta mucho entender es como si están los patrones determinados. Ustedes recibieron las primeras denuncias 2023, 2024, han pasado una cantidad de años y no ha habido nada más que una denuncia por un grupo, cuando realmente son 300 a 400 empresas las que están operando. Entonces, ¿qué falló? ¿El sistema? ¿Fue que no se dieron cuenta? ¿Fue que llegó tarde la tecnología para poder identificarlas? ¿Qué fue lo que pasó de acuerdo con su criterio? A ver, la tecnología llegó a partir del año 2022 y se empezó a desarrollar en el año 2023. Entonces nosotros iniciamos los primeros casos en el año 2024 y durante el año 2025 ya fuimos concluyendo. ¿No le parece que sí se puede actuar teniendo los indicios y los patrones que hoy ustedes tienen? Es que estamos actuando. ¿Pero cuánto tiempo toma? Si ustedes saben los patrones y saben cuántas empresas son las que están haciendo. Claro, pero es que toma el tiempo que está establecido en el código. Pero entonces las empresas van a pasar haciendo esto y no pasa nada. Y no necesariamente. ¿Por qué no, don Mario? Porque estamos actuando fuertemente con relación a esto. Pero entonces ustedes están haciendo previsiones a las empresas, se están reuniendo con los grandes contribuyentes a decirles que dejen de hacer lo que están haciendo. Estamos en los procesos de fiscalización. ¿Y eso qué significa, Mario? Una cosa que es importante es que aquí tiene usted que tener claro una cosa. Me habla de grandes contribuyentes, pero aquí hay de toda clase de contribuyentes. Aquí hay toda clase de contribuyentes. ¿A cuál le están poniendo más atención? En la tercera entrega, el equipo de investigación de la Octava TV va a mostrar quiénes aparecen detrás de estas sociedades y 255 empresas y profesionales liberales que al parecer se beneficiaron de este esquema. En la lista figuran empresas como Grupo Orosi, Importaciones Masaca, Land and Business Attorneys,
Además, el esquema también nos llevó a uno de los presuntos importadores de licor ilegal que opera a simple vista en el complejo deportivo Furati en Santa Ana y en el condominio Oro Sol en Piedades, Eduardo Antonio Sotomora, quien recientemente la policía fiscal allanó. Esta investigación, el megafraude fiscal, quien opera la mafia de la evasión, se financió con el apoyo de la audiencia a través de aportes de costarricenses que respaldan el periodismo independiente. Todo empieza con un patrón, no con una empresa en particular, sino con una forma de operar que se repite y que al parecer en distintos contextos permite identificar una estructura. En las dos primeras entregas, el equipo de investigación de la Octava TV documentó esa estructura a partir de sociedades, registros y movimientos financieros. En esta tercera entrega, esa misma lógica se contrasta con casos concretos. El caso de Industrias Masaca permite observar cómo esta estructura presuntamente se inserta en una empresa que opera en la economía formal. A partir de documentación interna suministrada por fuentes directas, el equipo analizó la facturación de servicios registrada por la red de evasión, que entre 2023 y 2024 al parecer superó los 2.600 millones de colones. El análisis línea por línea no muestra eventos aislados, muestra un patrón operativo. De acuerdo con la información, se identificaron un total de 141 facturas cuya descripción aparece en un documento de Excel. Como se observa, la mayor cantidad de categorías corresponden a servicios de outsourcing y personal, administrativos, mercadeo, mantenimiento y transporte. El 26 de mayo de 2023, por ejemplo, se registraron facturas por más de 16 millones, 10 millones y 5 millones de colones en un mismo día, con descripciones generales y sin respaldo técnico verificable. Al revisar otros periodos, el mismo esquema se repite, montos similares, conceptos generales y registros concentrados en fechas específicas. A partir de este análisis, el equipo realizó un cruce clave. Comparó los proveedores de Masaca con las sociedades identificadas en las entregas anteriores y que presuntamente el líder de la red, Juan Pablo Calderón Ureña, instrumentalizó. El resultado fue concreto. 7 sociedades coincidían: McTown S.A., Servicios Ason, Conde Equipamiento S.A., True y Byte Soluciones Corporativas S.A., Novar Integral S.A., Corpopac Asociados e Internacional de Gestión LOM. Estas sociedades ya habían sido identificadas como parte de la estructura. En este caso aparecen facturando servicios. En los registros también apareció un contador de apellidos Marín Fallas. Con esta información, el equipo formuló consultas directas a Industrias Masaca. En esta respuesta, Masaca indicó que rechaza categóricamente cualquier insinuación de actuaciones irregulares o vinculadas con una supuesta defraudación fiscal. Además, dijeron que no tienen ninguna causa abierta y que la empresa actúa siempre con apego al marco legal y tributario vigente. Las respuestas recibidas no explicaron los montos, no identificaron los servicios y no aportaron respaldos documentales. Nuestro equipo fue claro en relación con los datos analizados. ¿Cómo explica Industrias Masaca haber recibido facturación por más de 1.500 millones de colones en 2023 y más de 1.100 millones de colones en 2024 por servicios que, según los documentos analizados, no tendrían respaldo material verificable? ¿Quién dentro de la empresa autorizó estos pagos millonarios y qué controles aplicaron para verificar que esos servicios realmente se prestaron? ¿Qué relación tiene Industrias Masaca con el contador o intermediario que les ofreció este esquema de facturación y desde cuándo mantienen vínculo con esa persona? Reconoce Industrias Masaca que estos pagos podrían formar parte de un esquema de simulación de gastos para reducir la carga tributaria. ¿Puede la empresa presentar evidencia concreta, contratos, entregables o respaldos técnicos que justifique cada uno de esos pagos millonarios que aparecen en los registros? Masaca permitió identificar un presunto patrón. El siguiente caso mide la escala de esta presunta red. El dueño del Grupo Orosi, Eladio Araya Mena, cobró protagonismo en 2021 cuando denunció ante el OIJ que Mélida Solís, de la constructora H. Solís, le ofreció 500 millones de colones para que no participara en una licitación. Eso detonó el afamado caso Cochinilla. Así defendía ante los diputados su denuncia. Esta lucha no es por Grupo Orosi. Hoy esta lucha no es por mi familia. Hoy esta lucha es por todas las empresas costarricenses que tienen 25, 30, 35 años de existencia, que han pagado impuestos, que han sostenido planillas, que han pagado préstamos y que han sido estripadas como cucarachas y que han sido apartadas de la contratación de obra pública en el MOP, en el CONAVI, en la Comisión Nacional de Emergencia. Aquí lo que necesitamos y lo que necesita Costa Rica es reivindicar a la empresa costarricense, a todas. Aquí es donde la historia da un giro. Según el registro de facturación de la red, a Transportes Orosi Siglo XXI, subsidiaria de Grupo Orosi, se le emitieron presuntamente facturas por un total de 207 millones de colones, cuyos montos por factura oscilaban entre los 16
16 hasta 26 millones de colones. Estos registros no son aislados, corresponden a operaciones repetidas en distintas fechas bajo la misma lógica observada en otros casos. El patrón se mantiene, cambia la empresa, pero no cambia la forma de operar. Nuestro equipo de investigación solicitó la postura de Eladio Araya Mena A su celular de forma directa, y este fue el mensaje que le enviamos. Don Eladio, buenos días. Mi nombre es Douglas Sánchez, periodista. Espero que usted esté muy bien. Don Eladio, necesito ver con quién usted me dirige o si es usted la persona indicada. Yo estoy con una investigación muy grande de megafraude fiscal y resulta que el Grupo Rossi aparece en la lista de empresas que al parecer recurrieron a un esquema de facturación ficticia por productos y servicios que nunca se ejecutaron, es decir, que no había cómo respaldarlos. Como le digo, esto aparece, ustedes aparecen y me gustaría que usted me pueda dar su posición o la persona que usted indique. Quedo atento. Muchas gracias. No hubo respuesta hasta ahora de don Eladio Araya. En ese mismo conjunto de registros aparece también Land and Business Legal Services, que en su página web lleva el nombre de Land and Business Attorneys. Según los registros de facturación, se emitió una por concepto de servicios legales por un total de 1.030 millones de colones. En la documentación, el monto facturado, al parecer, corresponde a gastos de junio 2025. En la documentación aparece el contacto de un sujeto identificado como Rafael Ángel Gutiérrez Gutiérrez. Su presencia en estos registros no se presenta como un hecho aislado, sino como parte de los movimientos de facturación identificados en distintos casos. El análisis se limitó a lo que permiten los documentos, su presunta participación en los registros de facturación. El miércoles 13 de mayo a las 8:26 de la mañana, a través del correo electrónico info@lbalegal.com se contactó a la empresa para solicitar una entrevista personalmente. También se les llamó al teléfono que aparece en la información de contacto. Aunque respondieron al cierre de esta investigación, no devolvieron la llamada. Cuando seguíamos otro caso por presunta facturación en una de las bodegas del complejo deportivo Furati en Santa Ana, la historia dio un giro inesperado. Eran las 8:30 de la mañana en el lujoso residencial Orosol en Piedades de Santana. Un sujeto identificado como Eduardo Soto Mora salía con su microbús blanca. Lo que hay detrás evidenció otro presunto esquema de evasión de impuestos a través de la importación legal de licores. A partir de los movimientos sospechosos durante esta investigación, nuestro equipo decidió darle seguimiento a cada paso de Soto Mora. En diferentes puntos de San José, Heredia, Cartago y en Jacó, Soto Mora distribuye licores al parecer sin pagar un solo impuesto. Todo lo vende en efectivo en bares, restaurantes y consumidores finales. Según la documentación recabada, el 6 de diciembre de 2024 se presentó una denuncia formal ante la Dirección de Aduanas y la Policía de Control Fiscal. La información identificó puntos específicos de operación, incluida una bodega en Santana y una propiedad utilizada como centro de almacenamiento y manejo de efectivo. Como indicamos, los movimientos iniciaban a las 8:30 de la mañana. Desde el condominio Orosol, Soto Mora y otro conductor salían en las microbuses con cajas llenas de licor. También usa al parecer en múltiples sociedades anónimas, entre ellas Quinta Soto Mora S.A., Inversiones Soto Mora S.A., Bavarian Roaster S.A. y Kiamco S.A. Justo en el momento de nuestra investigación, los indicios preliminares le permitieron a la Policía de Control Fiscal, el jueves 14 de mayo de 2026, allanar la bodega en Furati, la casa de Soto Mora en Santana. A este sujeto le decomisaron entre 45 a 50 millones de colones en su caja fuerte, 22,000 botellas de licor de altísimo valor y una camioneta Tundra blanca, así como 2 busetas en la que transportaba la mercancía. Un dato extraño es que este sujeto visita con regularidad a una mujer en el complejo de apartamentos con casa. Soto Mora fue detenido, pero le liberaron horas después. Los 4 casos permiten llegar a una misma conclusión, no porque sean idénticos, sino porque repiten una presunta lógica operativa. Facturación con conceptos generales, uso de sociedades, movimientos concentrados y en algunos casos, operación fuera del sistema formal. Esta investigación no parte de una hipótesis, parte de registros, documentos internos, facturas, seguimientos y ubicaciones. Con esta información, en un periodo de 4 meses, fue posible identificar patrones, vincular actores y reconstruir cómo funciona esta dinámica. Eso plantea una pregunta concreta. Si esta información se puede identificar, cruzar y analizar a partir de registros disponibles, ¿por qué una investigación oficial que lleva casi 2 años sigue sin resultados concretos? No se trata de una opinión, se trata de una brecha entre lo que ya se puede documentar y lo que aún no se ha resuelto. Por un lado, existe información suficiente para describir cómo opera esta red. Por otro, esa misma información todavía no se traduce en
responsabilidades individuales. La Administración Tributaria reconoce que existen estructuras de facturación simulada y que debe determinar el impacto real a la hacienda pública. La Fiscalía confirma que el caso sigue en etapa preparatoria. Mientras tanto, los casos muestran que el patrón no solo existe, se repite en distintos contextos, con distintos actores y bajo la misma lógica operativa. Esta investigación evidencia algo concreto, que la información existe, que los registros existen y que la capacidad de reconstruir estas operaciones también existe. Lo que sigue pendiente es qué se ha hecho con eso. Esta investigación, el megafraude fiscal, quien opera la mafia de la evasión, se financió con el apoyo de la audiencia a través de aportes de costarricenses que respaldan el periodismo independiente.